Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero darles la bienvenida a este que es el primer webinar de la serie COVID-19 de Thermo Fisher Scientific que hemos preparado para todos ustedes. Mi nombre es César Muir, soy especialista de marketing y hoy tendré el rol de moderador en esta sesión de webinar. Antes de iniciar, esta sesión, me gustaría compartir con ustedes la misión de Thermo Fisher Scientific, que en este momento que está atravesando nuestra sociedad, cobra aún mucho más sentido. Nuestra misión es permitir a nuestros clientes hacer que el mundo sea más saludable, más limpio y más seguro. Y debido a este brote global de coronavirus, es un poderoso recordatorio de la importancia de esta misión en el trabajo. Hacemos hincapié en que somos muy conscientes de nuestras obligaciones para garantizar la seguridad de nuestros colegas y estamos comprometidos a ayudarlos a continuar con su investigación durante este momento difícil. Es por esta razón que hemos reunido esta serie de 5 webinars gratuitos y educativos con temas relacionados con el COVID-19 que cubrirán todo, desde cómo preparar su laboratorio para las pruebas que detectan el virus, que es la sesión de hoy, hasta la producción de vacunas virales. Así que los invito a que se conecten con nosotros en las próximas sesiones. En este seminario web, los expertos Martín Calixto y Sergio Blanco nos hablarán sobre cómo preparar su laboratorio para las pruebas que detectan COVID-19 y otros virus. Pero antes de comenzar, tenemos algunos recordatorios. Apreciamos mucho las interacciones en el chat. Esta interacción es realmente el escenario que buscamos en este webinar, el intercambio de ideas y experiencias que pueden contribuir a la investigación. Sin embargo, durante la sesión del webinar, les pido que nos concentremos en la exposición de Sergio y Martín, y si tienen algunas dudas, preguntas, las pueden escribir en el recuadro que está debajo a la derecha, que estará abierto durante toda la sesión. Y al final de la presentación tendremos unos 10 minutos para responder a esta duda. Si no nos alcanza el tiempo de responderlas todas, las respuestas se las enviaremos por mail individualmente. Les presento a Martín Calixto, quien será uno de los oradores de la sesión de hoy. Martín trabaja con nosotros como especialista de productos para las unidades de negocio de protección, separación y crecimiento, donde se encuentran lo que son centrífugas, agitadores, incubadoras, y también las unidades de negocio de productos para laboratorios y análisis del agua. Y nos acompaña desde México. También se encuentra con nosotros Sergio Blanco. Él también es especialista de productos para las unidades donde se encuentran lo que son los refrigeradores, los ULTs y los freezers, entre otros, así como las unidades de negocios de productos plásticos en laboratorios. Ahora sí, comencemos la sesión. Doy la palabra a Martín. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Bueno, mi foto no me ha agradado mucho, pero ese soy yo. Y ese soy yo actualmente. Espero que me vean. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo preparar el laboratorio. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Hola, ¿me ayudas pasándola? Sí, tienes el control, Martín. Ya, ok. Bueno, cuando nos invitaron a preparar estos seminarios de compartir conocimiento acerca del COVID, pues siempre nos preguntamos, es ahora la moda, ¿no? Hablar del COVID y estar pensando qué es el COVID, cómo nos está tratando el COVID, y hablando como parte de esta compañía que se enfoca en ayudar a los científicos a estar más seguros, pensamos en cómo preparar un laboratorio para estas pruebas.
Antes que nada, me gustaría que ustedes se imaginaran cuando estábamos en la escuela y pensábamos en los laboratorios de microbiología, los que llevaron microbiología, y cómo estaban catalogados esos laboratorios. La Organización Mundial de la Salud tiene pues toda la normativa referente a la bioseguridad, al diseño de los laboratorios, a lo que se espera de los equipos que se encuentran dentro del laboratorio. Y lo que buscamos con esta plática es eso, que tengamos conciencia, tomemos conciencia de cómo debería de prepararse un laboratorio y dependiendo del nivel de bioseguridad que se está teniendo en ese laboratorio. En el caso del COVID necesitamos un laboratorio del nivel 3 y por eso es que vamos a hablar de laboratorio en nivel 3, de bioseguridad de nivel 3, que dentro de los laboratorios a partir del nivel 2 necesitamos de una cabina de bioseguridad y necesitamos saber qué esperamos de una cabina de bioseguridad para tener seguridad por completo en el laboratorio, en la persona, en la muestra y en el medio ambiente, qué necesitamos en una centrífuga y como parte del tratamiento de las muestras, de cuidar las muestras y preparar las muestras, hablamos de los refrigeradores y los congeladores. Y dentro del el flujo de trabajo para hacer el análisis, se requieren de equipos. Pueden ser desde equipos básicos hasta pipeteadoras, puntas y algunos otros equipos. De eso vamos a estar hablando esta hora. Entonces, me gustaría empezar primero con la bioseguridad y cómo cataloga la Organización Mundial de la Salud los niveles de bioseguridad. En el caso de los niveles de bioseguridad, hay 4 niveles de bioseguridad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pero también hay muchos ministerios de salud en los diferentes países que se apoyan en esta norma o en este protocolo o en este informativo o en este manual para poder elegir el nivel de bioseguridad que necesitamos de acuerdo principalmente al microorganismo que vamos a trabajar o a los agentes infecciosos que se van a trabajar. Entonces, el nivel más elemental es el nivel 1, después el nivel 2, el 3. ¿Y qué tiene el nivel de bioseguridad número 1? Bueno, recuerden cuando estábamos en las escuelas y teníamos nuestro laboratorio de microbiología. Eso sería prácticamente un laboratorio de bioseguridad nivel 1, donde no trabajamos con patógenos, se siguen buenas prácticas de laboratorio. Recuerdan la bata que se nos olvidaba en ocasiones y teníamos que pedir una o pedir al taller y todas las batas eran blancas y la nuestra era café. Son laboratorios donde hay una normativa y debería de seguirse tal cual. Entonces, hablando ya del nivel de bioseguridad 1, se siguen las buenas prácticas del laboratorio, en este laboratorio como tal, y se usan equipos de protección personal. Los equipos de protección personal son las batas, los gogles o los lentes, las mascarillas, los cubrebocas o los respiradores, dependiendo de lo que se esté trabajando. Y hay limitaciones en los laboratorios. Se cuenta con una puerta y siempre en la puerta se menciona que hay riesgo biológico. Así es como podríamos estar catalogando los niveles de bioseguridad en los diferentes laboratorios. El nivel de bioseguridad 2 aplica ya para un laboratorio donde se están tomando o haciendo muestras donde hablamos de un agente patógeno, pero este agente patógeno ya está controlado, ya se tiene un antídoto, ya se tiene un medicamento para contrarrestar los síntomas que se pudieran tener si nos llegáramos a infectar de esto. Y de este laboratorio tenemos ejemplos como los laboratorios clínicos que nos toman la muestra de sangre o de orina y que se van a procesar. En estos laboratorios pues ya se atienden todas las necesidades de un laboratorio de nivel de bioseguridad 1. El entrenamiento es muy específico para el personal. El personal es también de lo más importante que hay dentro de estos laboratorios. Y hablamos principalmente, en primer punto, del microorganismo con el que vamos a tratar. Después, el laboratorio, las condiciones que debe cumplir el laboratorio, como son las paredes, la luz, el tipo de agua que va a tener, si requiere de una regadera que en caso de una emergencia, el aire acondicionado, si el aire va a estar filtrado por medio de filtro CEPA, y el personal pues tiene que estar capacitado, entrenado y tiene que conocer todos los protocolos de seguridad en cuanto al uso del laboratorio y también al uso de los equipos. Entonces, debemos de considerar que cuando entra una persona nueva al laboratorio,
puede ser un practicante o ya un empleado como tal, se le tiene que capacitar en el uso tanto de los equipos como de propiamente cómo se maneja la muestra o las muestras que se van a estar trabajando. Por eso es que este nivel de bioseguridad está muy ejemplificado en un laboratorio clínico. Y obviamente en los laboratorios empieza a haber restricciones, tanto de acceso al laboratorio, puede ser por medio de tarjetas magnéticas, registros por huella digital ahora, o inclusive por facialmente, ¿eh? En el caso de los laboratorios de bioseguridad nivel 3, ya hablamos de un riesgo infeccioso mayor, donde se tiene la cura, se tiene el antídoto, pero se manejan cantidades muy pequeñas del agente infeccioso. Entonces, tiene que atender obviamente todas las necesidades del laboratorio a nivel de bioseguridad 2, un entrenamiento muy específico con respecto al uso de los equipos y de los protocolos. Debe de haber barreras de restricción individual. Hablamos ya propiamente de un uniforme especial para trabajarse en ese laboratorio. No solamente la bata, sino un uniforme especial dedicado para este. Tiene que haber esclusas en las entradas donde se restringe la entrada a cualquier persona. Obviamente nunca en un laboratorio se come, se bebe, por lo menos menos se fuma, ¿verdad? Entonces es muy importante que se sigan las buenas prácticas del laboratorio en todo momento y que se tengan bien identificados todos los riesgos que podemos tener en el laboratorio. Hablando de laboratorio, físicamente pues tiene que tener ya un aire acondicionado filtrado con EPA y forzosamente tiene que tener una cabina de bioseguridad. La presión de aire tiene que ser negativa, esto quiere decir que no sale del laboratorio, por lo mismo de que hay agentes patógenos y si no hay un buen tratamiento de estos puede haber un riesgo de contaminación. El personal que está trabajando en estos laboratorios, dependiendo del microorganismo o de la fuente infecciosa que se esté trabajando, tiene que llevar un control médico porque como va a estar trabajando con agentes infecciosos, puede adquirir una infección de ese agente con el que está trabajando y en la tarjeta que tiene que emitir el laboratorio tiene que especificar exactamente con qué tipo de microorganismo está trabajando. Hablando del COVID, pues obviamente todos los laboratorios que actualmente están trabajando con este virus requieren de ese seguimiento a los laboratoristas para saber si no se han contaminado. En el caso de los microorganismos que ya se tienen identificados y se están siguiendo estudios, pues ya muchas veces a los usuarios, a los laboratoristas, les piden también que se vacunen, pues si existe una vacuna o que sigan un tratamiento para evitar la contaminación. Estos laboratorios ya restringen más la entrada a los usuarios. Debe de haber siempre en un laboratorio un lavabo donde antes de entrar y después de trabajar y salir tiene que estar a la gente lavándose las manos. Se tiene que estar descontaminando las áreas del trabajo. Debe haber mucho orden en estos laboratorios, principalmente porque se está corriendo un riesgo, porque se está trabajando con agentes infecciosos. En estos laboratorios predomina el uso de material desechable y estéril generalmente. Hay muy poco vidrio presente en este laboratorio por el riesgo que se puede tener. Hay control en cuanto a plagas, llámense arañas o cualquier insecto que pueda entrar, porque estamos hablando con microorganismos patógenos, en los que no sabemos qué tan difícil va a poder ser eliminarlos o desactivarlos. El acceso al laboratorio siempre es controlado, se sigue una bitácora de quién entra, quién sale, y obviamente todas las buenas prácticas del laboratorio. Se capacita a toda la gente en cuanto a las técnicas del uso, se lleva controles, puede ser por medio de un LIMS ya computarizado o registros muy, muy precisos. Aquí ya se requiere que el personal que trabaja en estos laboratorios tenga un conocimiento muy, muy específico en cuanto a la rama del producto que se está trabajando o del microorganismo. Y hablamos entonces del personal que tiene que estar capacitado, entrenado y con un conocimiento pleno de lo que está haciendo. El laboratorio tiene que estar preparado en cuanto a todas las especificaciones que debe tener, en cuanto a las tomas de corriente, regaderas. Y estos laboratorios se caracterizan principalmente porque ya debe de haber forzosamente una
cabina de bioseguridad, que puede ser tipo 2, A2 o inclusive B2, dependiendo de los microorganismos o los agentes que se están trabajando. Y otra de las características muy importantes para este laboratorio es que se debe contar con un autoclave. El autoclave es importante porque tenemos que desactivar todas las muestras o todos los materiales que hemos estado trabajando, que puede ser por medio de una esterilización con calor seco o calor húmedo, o bien con productos químicos como etanol, sales cuaternarias o algún otro químico que me va a ayudar a eliminar toda la posible contaminación que pudiera tener. En el caso de un laboratorio de bioseguridad de nivel 4, hablamos ya de un laboratorio donde se está trabajando con patógenos que no sabemos ni cómo llegaron, ni que de qué manera puede afectar al individuo y a la población en general. Entonces, estos laboratorios son muy específicos porque se caracterizan por tener una cabina de bioseguridad de nivel 3, donde en este caso ya son cajas de guantes, donde no tienen en ningún momento contacto directo con el microorganismo o con el agente. Y el entrenamiento es muy, muy específico para los laboratoristas o para el personal. Se siguen prácticas muy rigurosas, tienen accesos limitados y generalmente estos laboratorios se encuentran independientes de cualquier otra instalación. Por si llega a haber un brote o eh, un problema y y sale el microorganismo o el agente, estaríamos hablando de que tendríamos que acordonar la zona y de contaminar o descontaminar toda el área donde se cree que pudo haber presencia de este microorganismo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros, en base a la Organización Mundial de la Salud, estaríamos trabajando en un laboratorio de bioseguridad nivel 3, en donde lo más importante pues va a ser obviamente el personal, que tiene que estar capacitado, debe de tener en cuenta todas las buenas prácticas que se deben de seguir en el laboratorio. Todos los equipos tienen que estar limpios y descontaminados también. Se lleva un protocolo muy austero con respecto a tener materiales alrededor que no se van a estar utilizando. Se debe contar con un pequeño almacén también para guardar todos los insumos que se van a utilizar posteriormente. Y lo más recomendable es que todo el personal esté capacitado en primeros auxilios por si llega a haber algún problema también en cuanto a problemas de enfermedades. Okay. Entonces, ¿por qué decimos que el laboratorio que debe de tener el usuario, el laboratorista o la compañía o el centro de investigación tiene que cumplir con un nivel mínimo de bioseguridad 3? Porque hablamos de una bacteria o un virus que es altamente contaminante y que provoca una enfermedad. Y que en este momento, para el caso del COVID, todavía no se tiene un antídoto o un medicamento que pudiera ayudar a mejorar los síntomas. Y la otra es que, pues obviamente no hay una vacuna, ¿no? Y está en proceso. Entonces, para evitar cualquier contaminación para los usuarios, es indispensable que se cuente con un laboratorio de bioseguridad nivel 3, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya que estamos trabajando con un virus y que no sabemos su comportamiento completamente. Si están atentos de las noticias, cada vez escuchamos que hay nuevos síntomas. Entonces no sabemos cómo se comporta, sabemos cómo se contagia y se están trabajando en vacunas, pero todavía no tenemos una respuesta, por eso es que seguimos todavía confinados y en cuarentena. Entonces es importante que si tenemos proyectos con algunos usuarios o son usuarios de estos laboratorios, deben de tener mucho cuidado en cuanto al uso de los microorganismos que están trabajando y seguir las buenas prácticas y verificar que absolutamente todos los equipos del laboratorio se encuentren funcionando adecuadamente. Este es un diseño, no es un diseño que debe ser de cumplir siempre, pero es un ejemplo de cómo funciona un laboratorio de nivel 3 de bioseguridad. Lo principal es una esclusa, una entrada donde se tienen puertas abatibles y seguro de que no se pueda poder abrir la otra puerta hasta que no pase la primera. Generalmente hay en esas esclusas donde se hace el cambio de ropa, donde se lavan manos, se desinfecta, se cambian los zapatos, se usa zapatones, se pone el uniforme o se pone un Tyvek especial para entrar.
hay laboratorios que, dependiendo del microorganismo o la gente que esté trabajando, cuentan con regaderas para que el personal se bañe antes y después de entrar al laboratorio, que eso es muy engorroso, pero es parte de la seguridad que se debe tener. Y una vez que se cruza la esclusa, obviamente debes de tener tu autorización para la entrada. Siempre debe estar marcado el laboratorio como un riesgo biológico, ya que se están usando gérmenes patógenos y se están haciendo estudios. Entonces, una vez que entras al laboratorio, pues sigue las buenas prácticas del laboratorio. Debe de haber un flujo de trabajo de tal manera que el flujo sea continuo y no estemos cambiando de una mesa a otra para evitar las corrientes que se forman y pues, tener una contaminación cruzada. Aquí es obligado tener una cabina de bioseguridad, mínimo A2, y obviamente una autoclave en la cual vamos a colocar todos los desechos biológicos bien marcados en las bolsas rojas que marca que es agente biológico o desecho biológico. Hemos visto en las televisiones que ha habido irresponsabilidad y vemos desechos biológicos en las calles, que eso debería estar prohibido, pero eso sucede desde la buena práctica del laboratorio. ¿A quién contratamos para que se deshaga de los desechos biológicos? Deben de ser compañías que cumplan con la normativa y que tengan todo el conocimiento de cómo tratar esos desechos, porque al final son desechos biológicos infecciosos que no sabemos si en el laboratorio se trataron adecuadamente, se desactivaron o inclusive si requieren ser incinerados, dependiendo de la cantidad que pueda tener el microorganismo de un poder infeccioso. Entonces, vemos aquí en el laboratorio lo básico que sería la esclusa, el control de entrada y salida, y la cabina de bioseguridad, el flujo de trabajo continuo para que no haya intercambios, y el autoclave para hacer las descontaminaciones. Dentro del laboratorio, hay varias cosas que debemos considerar de acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que es la CDC, o al Organismo Mundial de la Salud. Teniendo en cuenta que vamos a trabajar con estos microorganismos patógenos, debemos de cuidar al personal principalmente, después a la muestra que no se contamine, después al medio ambiente. ¿Y eso cómo lo logramos? Por medio de una cabina de bioseguridad o una cabina biológica de seguridad que consta de filtros EPA para estar teniendo flujos laminares y obviamente filtrados, y todas las pruebas se tienen que realizar dentro de las cabinas de bioseguridad. En el manejo tanto de las muestras, si vamos a centrifugar, se tienen que preparar los tubos o microtubos dentro de la cabina de bioseguridad para evitar una contaminación cruzada. Y nunca olvidar los equipos de protección personal. Siempre es importante tener todo lo necesario en cuanto a los gogles o lentes, la bata o el uniforme, y aquí se prohíbe en esos laboratorios y desde el nivel de bioseguridad 2, se prohíbe entrar con calzado abierto. ¿Por qué? Porque puede haber una contaminación cutánea, tanto para el laboratorio como una contaminación cruzada de parte del laboratorista al laboratorio. Entonces, aquí nos comentan cómo podemos trabajar las muestras en caso de que no las vamos a trabajar en el momento, sino que debemos refrigerarlas dependiendo si no está listo el equipo o si nos faltan materiales o si todavía no terminamos de estabilizar equipos o la cabina. Entonces podemos guardar las muestras en un laboratorio de 2 a 8 grados centígrados por 72 horas. Y si vamos a tardar más tiempo en tratar la muestra o analizar la muestra, debemos de guardarlo en un ultracongelador mínimo a menos 70 grados centígrados para evitar así que se pierdan las muestras y tengamos que hacer una nueva recolección. Entonces es importante que consideremos todos los protocolos que hay actualmente para el manejo de muestras, cómo se preservan, cómo se manejan, cuáles son los materiales más adecuados para el manejo de estos. Si las puntas requieren, por ejemplo, un filtro, o si tienen que ser unas puntas específicas libres de RNA o de NEASAs para poder tratar las muestras. Entonces, este es un layout o un diseño
que podemos hacer nosotros con un programa que tenemos 3D, donde ya tenemos precargados los equipos que nosotros tenemos, porque tenemos las dimensiones. Es un ejemplo muy básico de un laboratorio de tratamiento de muestras, donde podemos ver la cabina de bioseguridad, y dentro de la cabina de bioseguridad tenemos los materiales que vamos a utilizar. Existe también el depósito de residuos biológicos, las puntas o los tips, dependiendo de lo que estemos manejando, las mesas de trabajo ergonómicamente diseñadas y los equipos, dependiendo del flujo de trabajo de los que vamos a utilizar. Siempre contar con un refrigerador para mantener la muestra fresca en todo el sentido de la palabra, y un ultracongelador para guardar las muestras por un tiempo mayor. Y también en el refrigerador hay que guardar algunos reactivos dependiendo de la especificación del reactivo que estemos utilizando. Esa es otra muestra de cómo sigue el flujo de trabajo. Podemos ver que hay una centrífuga, un refrigerador debajo de la mesa, un PCR en tiempo real, puntas, en fin, una serie de equipos de laboratorio que podemos tener en el flujo de trabajo para hacer la prueba de virus o del COVID en el caso de que ya se tengan las herramientas, los equipos y sobre todo los protocolos. Ya un laboratorio más completo, pues ya inclusive tiene un área donde se puede tener el registro y el reporteo. No se recomienda tener en el mismo laboratorio, tener el área de registro en conjunto con los equipos, porque puede haber una contaminación ingresada, ya sea en la papelería o inclusive en la gente que va a dar mantenimiento a la computadora. Entonces, por eso, aquí es un ejemplo de un laboratorio ya hecho, ya presente, y lo que tratamos de que vean ustedes aquí es que hay un flujo de trabajo continuo y un flujo de trabajo que me permite evitar la contaminación. Muchas veces cuando se tiene poco espacio, se corre el riesgo de confundir las muestras o perder la muestra o no incluir la muestra dentro del análisis, porque se tiene tantos productos en el laboratorio cuando no se siguen las buenas prácticas que cometemos errores. Entonces, la invitación es a mantener el área de trabajo limpia, siempre, todo etiquetado, para que no se corran riesgos de que no se está etiquetando la muestra o controlando la muestra, y tendríamos que perder la muestra o no hacer el análisis porque no se tiene bien registrado. Entonces, aquí podemos ver en las mesas de trabajo una centrífuga de uso general, una microcentrífuga, pipetas, un agitador. En fin, podemos diseñar los laboratorios desde cero prácticamente por medio de ese sistema de 3D, donde podemos ir incluyendo cada equipo en cada lugar donde se requieran de acuerdo al flujo de trabajo, y tenemos las dimensiones de cada uno de ellos para que físicamente en 3D o virtualmente podamos ver qué dimensión tiene, y podemos inclusive sacarle una foto al usuario y introducirlo dentro de esta virtualidad para que se pueda mover dentro de ese laboratorio como tal. Y bueno, aquí vemos la estrella de los laboratorios de nivel de bioseguridad 3 y 4. Bueno, y a partir del 2 tenemos la cabina de bioseguridad. Dentro de esto teníamos que preguntarnos qué esperamos de una cabina de bioseguridad. Como este es el equipo que me va a proteger de alguna contaminación o va a proteger la muestra de una contaminación, es muy importante que consideremos varias cosas. Primero, que la cabina sea la adecuada para el producto que voy a estar trabajando. Para los laboratorios de bioseguridad nivel 3 se maneja ya una cabina de bioseguridad clase 2, tipo A2 o inclusive B2, dependiendo de con qué microorganismos se van a estar utilizando. Y lo más importante es cuidar que los flujos permanezcan constantes y que haya un flujo laminar debidamente filtrado. Y tiene que haber una barrera de protección. Algunas cabinas tienen doble motor. Todas las cabinas deberían de tener 2 filtros CEPA para garantizar la salida del aire que esté filtrado y que ya no esté contaminado, y la entrada de aire a la cabina obviamente que esté filtrado para que no me vaya a contaminar la muestra. Entonces, ¿qué necesitamos que cumpla la cabina de bioseguridad? Bueno, que cumpla al menos una certificación, puede ser la NSF 49,
tiene que tener una validación anual en cuanto al funcionamiento, tiene que tener una protección continua, preferentemente que tenga indicadores en tiempo real de las condiciones de trabajo, que pueden ser visuales o por medio de alarmas, indicando si hay alguna falla en el equipo, y la ergonomía para trabajar prácticamente de 4 a 6 horas, dependiendo del analista y del tipo de trabajo que se esté haciendo. Ahorita, como saben, todos los laboratorios que están trabajando con COVID están trabajando prácticamente 12 horas diarias o más, porque tienen que encontrar una cura, una respuesta o un reactivo que nos ayude a identificar más rápido el COVID. Entonces es importante, si vas a estar trabajando mucho tiempo, que tenga una buena ergonomía para que estés cómodo trabajando el tiempo que tengas que estar trabajando. En cuanto a las centrífugas, bueno, siempre vamos a trabajar con centrífugas, puede ser microcentrífugas o ya centrífugas de alta capacidad, dependiendo de lo que estemos haciendo. ¿Y qué buscamos en una centrífuga? Bueno, pues la certificación, que al menos cumpla con una certificación, que para estos casos tendría que ser por FDA, y que tenga biocontención. Esto quiere decir que tenga al menos una tapa que me permita proteger de contaminar las demás muestras si algún tubo se llega a romper en el proceso de centrifugación. Y esto le llamamos una contención biológica. Y la contención puede ser transparente o no. Lo importante es que la tenga para evitar cualquier contaminación por rotura de algún tubo, que deben de ser fáciles de usar, fáciles de limpiar y que tenga una ergonomía y una facilidad de descontaminación para tener un flujo de trabajo cómodo, rápido, reproducible y que pues el usuario esté cómodo y contento trabajando con los equipos. Bueno, esta es la primera parte, hablando de en qué consisten los laboratorios de nivel de seguridad. Existe un manual de bioseguridad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Está muy completo, está libre, lo pueden inclusive meter a internet y lo pueden bajar. Es un manual que nos puede servir para hacer inclusive mejoras en los laboratorios que se tienen actualmente. Inclusive vienen algunos formatos que pudiéramos adoptar para nuestro laboratorio y poder ir mejorando la seguridad para el personal, sobre todo, y tener en cuenta que lo más valioso en este momento pues es el personal y tendría que estar cuidado en todo momento. Ok, voy a ceder la palabra a mi compañero para que siga con la charla. Cualquier duda, bueno, hasta el final vamos a platicar de eso. Buenas tardes. Permítame un segundo para tratar de pasar al siguiente slide. Listo. Continuando con la segunda parte de este webinar, les agradezco a todos su presencia. Continuaremos con el almacenamiento en frío. Como comentaba Martín, dentro de los laboratorios debemos mantener un flujo que permita la tranquilidad de los usuarios que están dentro de este proceso de la toma de muestra, del análisis, de que la muestra se mantenga en niveles de seguridad y de contagio óptimos para poder realizar, como se comentaba, el estudio, el avance en la búsqueda de una cura o de una vacuna. Uno de los puntos que se vuelve primordial es el almacenamiento en frío. ¿Por qué? Porque dentro de los laboratorios debemos de mantener, primero, cuando se toma la muestra, pues obviamente el resguardo inicial para el análisis. Segundo, pues obviamente poder mantenerlas en el tiempo, sea un tiempo corto para su traslado, sea un tiempo corto o largo para su traslado a otros laboratorios más grandes y posteriormente tenerlas en lugares o con equipos en los cuales podamos mantenerlas a través del tiempo.
para tener una referencia y un seguimiento sobre sobre estas muestras. Como lo vemos a través de la OMS o de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, se busca hacer una trazabilidad de los distintos contagios. Entonces, para esto es necesario eh, mantener el registro de estas muestras y guardadas para saber de dónde vienen, de dónde fueron transportadas. Y para eso la refrigeración, la congelación, ultracongelación o la criogenia es esencial a través del tiempo. ¿Qué es lo más importante que debemos de tener a la hora de la refrigeración y los congeladores? ¿Qué deben cumplir para poder estar dentro de los laboratorios en los cuales trabajamos con el COVID-19? Obviamente certificaciones y calificaciones, la IQ/OQ, estabilidad de temperatura, que los rangos y las variaciones no sean altas, o sea, mayores a 3 grados, dice la OMS o la CDC, que es lo que se debe mantener. ¿Esto para qué? Para evitar que haya un daño en la muestra. Uniformidad en la temperatura, que si estamos necesitando, por decir algo, 5 grados en refrigeración, sean esos 5 grados. Y la recuperación rápida post apertura de la puerta. ¿Esto por qué? Porque sabemos que al estar tomando en promedio en muchos países son 5.000, 10.000, 15.000 muestras diarias, pues obviamente una vez tomadas se deben refrigerar o congelar. Y esto implica que los equipos tienen que estar abriendo y cerrando las puertas muchas veces durante el día. No tanto los minutos o el tiempo de apertura entre meter y sacar una muestra, sino la cantidad de veces que se tiene que tener. Y para esto obviamente debe ser un equipo que nos ayude a recuperar rápidamente la temperatura a la cual se necesita. Dentro de los productos o los equipos que trabajamos en el laboratorio diariamente, encontramos las pipetas y los consumibles. ¿Qué cuidados y cómo escogerla? Entendiendo que obviamente las pipetas y los plásticos son productos que se utilizan todo el día, a toda hora en esta contingencia. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos, al tomar la muestra, hacer un análisis y esto pasa por a comenzar a hacer el pipeteo y almacenarlo en productos plásticos. Por último, pues obviamente tener la solución descontaminante de superficies. ¿Por qué? Porque obviamente estamos trabajando con el virus del COVID, que obviamente hemos visto que su nivel de contagio es bastante alto. Entonces debemos mantener todas las instalaciones dentro del laboratorio en condiciones óptimas de trabajo y de seguridad para cada uno de los laboratorios que están dentro de este proceso. Obviamente, como explicaba Martín, hay otras condiciones estructurales dentro de los laboratorios que se deben mantener para hacer el trabajo mucho más confiable. Uno de los ejemplos que vemos aquí en la parte del análisis en la biología molecular, pues obviamente es tomar la muestra de ADN, el diseño de los primers, la transcriptasa reversa, la amplificación del DNA, pasar al PCR y obviamente hacer el análisis. Perdón. Dentro de las principales características para las pipetas manuales o electrónicas, obviamente es tomar en cuenta lo primero, la durabilidad, en el caso de la pipeta manual, la excelente resistencia mecánica. ¿Esto a qué va? A que están en el laboratorio tomando muestras constantemente, N cantidad, dependiendo del tamaño del laboratorio y de las muestras que se están tomando en cada una de las regiones. Hay ciudades, como les repito, donde hay 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 muestras diarias y en algunos casos se concentran en un solo laboratorio o en laboratorios dependiendo del tamaño de la población que se tenga y obviamente del tipo de laboratorio que se requiera en cada región. La tolerancia química robusta, que es autoclavable, como se hablaba anteriormente, pues obviamente todos los equipos que están dentro del laboratorio deben estar completamente estériles y que sean fáciles de limpiar en el caso de que sean como las pipetas de uso constante y por distintos usuarios, resistente a la luz UV para su esterilización y el super blowout es la parte del trabajo para el llenado de las muestras. En el caso de la pipeta electrónica, se recomienda, como les digo, también para el trabajo diario
cuando se toman muchas muestras. Entonces, una pipeta electrónica, ¿qué hace? Facilitarnos el trabajo, porque es programable dependiendo del tipo de usuario, es decir, una pipeta podemos usarla con varios usuarios sin ningún problema, lo que va a permitir, obviamente, que la muestra sea reproducible, que el trabajo sea semiautomático, que se utilice menor fuerza, esto cuidando al usuario en todo momento, que al nivel del uso en las manos, en el túnel carpiano, no tenga mayores problemas día a día en el trabajo que normalmente son de 12 horas o hasta mucho más en algunos casos. La calibración específica para diferentes densidades de acuerdo al reactivo que se esté utilizando o al tipo de muestra con la cual se esté trabajando, y ajuste entre las diferentes puntas. Es decir, si trabajamos de 10 microlitros, de 20, de 50, de 100 o de 1000, que no tengan mayores problemas en el trabajo con ella. Puntas con barrera. Las puntas con barrera, de acuerdo a la OMS y a la OPS, pues obviamente son las que se utilizan con mayor seguridad. ¿Por qué? Porque obviamente tienen un espacio que ayuda a que ningún tipo de muestra sea contaminada, porque pasa a través de una barrera. Como lo vemos aquí, una integridad de la muestra con uso de puntas con barrera antiaerosol, y preservar la integridad de la muestra para reacciones en PCR es esencial. Es básico que la muestra en ningún momento presente ninguna contaminación para poder hacer confiable el resultado. Otro tema que se plantean dentro de los laboratorios es ¿cuándo debo pensar en automatizar? ¿Por qué debo automatizar? Pues obviamente depende del volumen que tengamos. No es lo mismo trabajar con 10, con 15, con 20 muestras a trabajar con 1000 o con 5000 muestras. Entonces aquí trabajamos con la necesidad de un mayor rendimiento. En algunos casos, pues obviamente el pipeteo es demorado, sobre todo cuando es manual. Cuando es electrónica se hace un poco más fácil, pero no deja de ser un tema complicado. En algunos casos, pues obviamente las placas al rellenarlas de manera rápida presentan algunos errores. Flexibilidad para usar en diferentes microplacas. La reproducibilidad, minimizar la variación entre los usuarios. Podemos tener en un laboratorio a veces 5, 6, 8 o 10 usuarios diferentes. Entonces la idea es obviamente automatizar para que cada uno tenga protocolos programables y que no tenga problema en el trabajo día a día, que estos resultados sean confiables en todos los momentos, sin tener diferencia entre los usuarios que lo estén haciendo, tener rapidez, que esto evite la tardanza en dar resultados, sobre todo en el COVID, que se hace esencial tener una respuesta rápida y confiable en temas de contagio. Seguimiento y programación de los tiempos de los ensayos. En el plástico, siendo otra parte, digamos, de uso diario y constante, al igual que las pipetas, al igual que, digamos así, la parte del guardado de las distintas muestras, los plásticos se vuelven un tema esencial. ¿Por qué? Porque debemos escoger muy bien qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, ¿cuál resina puedo usar? Que tenga compatibilidad química, un manejo de temperatura. Si vamos a meter a un ultracongelador, obviamente no va a ser lo mismo que trabajar en un refrigerador o en un freezer. La necesidad de autoclavar, si es un tipo de plástico que vamos a usar en distintas ocasiones, pues obviamente que sea autoclavable, que podamos limpiarlo con facilidad y que se pueda ser reutilizado sin tener problemas de contaminación. Y el punto de congelamiento, como les repito, no es lo mismo trabajar en un refrigerador, en un freezer o en un ultracongelador. Entonces, obviamente, tenemos que tomar en cuenta muy bien qué plástico vamos a utilizar para guardar o para tomar nuestras muestras. Continuando, pues obviamente, en qué resina escoger en la parte de plástico tenemos que tomar en cuenta el certificado antifuga, que sean durables, una resina de alta pureza, mínimo de aditivos en formulaciones controladas y calificadas, que tenga compatibilidad biológica y no citotóxica, y resinas de calidad alimentaria. Obviamente un moldeado y calibrado con precisión, es decir, que para el usuario sea fácil ver la cantidad o el volumen que está colocando en este plástico, sin necesidad de estar girando o moviendo o tratando de hacerlo táctil para ver realmente cuánto está utilizando en este plástico, que cumpla con los estándares de precisión y de exactitud. Aquí les podemos mostrar un poco un certificado de un producto en Algin.
cómo viene, donde ustedes pueden ver la descripción, el lote, donde puede ver el número de partes, su descripción, el nombre comúnmente utilizado, que pase la prueba citotóxica y qué tipo de clase sea. Esto es parte importante de la información que deben tener a la hora de escoger los plásticos. Otro punto que vemos aquí es cómo eliminar la RNasa de la superficie. ¿Qué debo utilizar? En este caso, nosotros tenemos productos que pueden servir en el laboratorio para mantener la limpieza y esterilidad de las áreas comunes. Entonces, ¿qué utilizar? Las RNasas son altamente estables, se encuentran en todos los lugares, por lo cual es importante descontaminar la superficie, las pipetas, los cristales, con las soluciones que nos sirvan. En este caso, la RNasa Away, que sirve y se puede utilizar para puntas, tubos y soluciones, y que sirve para utilizar frecuentemente en todas las áreas. Lo otro, pues obviamente hay que tener en cuenta que debemos cambiar frecuentemente, los usuarios cambiar frecuentemente el uso de sus guantes. Como última parte, vamos a hablar un poco de los productos termocientíficos para COVID-19, un pequeño resumen de lo que hemos comentado. Lo primero, pues obviamente, tenemos actualmente descontaminantes de superficies, tenemos pipetas y dispensadores automáticos y consumibles de plástico. En cada uno de estos tenemos distintos tipos y productos. En el caso de descontaminantes de superficie, tenemos el descontaminante RNA Away, Surface Descontaminant, tenemos el Spray Bottle y tenemos el Surface Descontaminant. ¿Qué significa esto? Tenemos para trabajo en superficies, tenemos el trabajo en spray, en botella, que puede ser transportable y que puede trabajar en cualquier lugar sin ningún problema. En la parte de pipetas y dispensadores automáticos, como les comentaba, tenemos pipetas manuales y electrónicas, tenemos también los productos de los CrypTip, el sistema CrypTip, que sirve para trabajar obviamente constantemente, es programable, y tenemos los equipos Multidrop Pico 8, que es el dispensador digital. Lo que hablábamos es simplemente en el caso de los dispensadores digitales es ahorrar tiempo y tener una exactitud en las muestras que estamos trabajando. En los consumibles plásticos, pues tenemos distintos tipos, puntas de pipeta, plásticos con colorimetría, luminiscencia y fluorescencia. Tenemos pipetas de tipo puntas de pipeta para trabajo automatizado y manual. Tenemos filtros de membrana que hacen la vida del laboratorio mucho más fácil al tener obviamente todo un portafolio de productos a su disposición con un solo proveedor. Continuando con esto y lo que hemos hablado el día de hoy, tenemos almacenamiento en frío, todos los equipos de refrigeración, congelación, ultracongelación, tenemos las distintas generaciones y es bueno aclarar aquí, tenemos las generaciones TSX y TDE de equipos disponibles para el trabajo en el laboratorio. Todos tienen un sistema de monitoreo que va a ayudar a obviamente mantener un registro de los equipos y su trabajo diario en las centrífugas y las cabinas, como comentó Martín, pues tenemos distintos tipos de productos, desde la Sorval X4, la Thermoscientific House y, obviamente en el sistema Autolog de Chain Rotor, que son unos sistemas especiales para trabajar dentro del laboratorio y mantener, como siempre lo estamos repitiendo, las muestras estables y con mayor confiabilidad en el resultado. Y en el caso de las cabinas, tenemos la 2030i, tenemos algunas de piso y las 1300, que es la serie en clase 2, tipo A2 en los cabinets o en las cabinas de seguridad de clase 2. Por último, tienen el contacto de Martín y el mío. Como se dijo, Martín está en México y apoya a México y la zona de Central Latam. Yo estoy para apoyarles en Central Latam y el Caribe. Les agradezco muchísimo su presencia. Cualquier duda que tengan, pero la hayan puesto en la parte de preguntas y respuestas. Vamos a contestarlas. Voy a pasar actualmente el control a César para que podamos llevar esta sesión de preguntas y respuestas a través de ustedes. Un segundo, por favor.
Listo, César, ¿ya lo tienes? Sí, sí, muchas gracias. Gracias Sergio y Martín por la presentación. Es muy importante que compartamos esta información con todos ante este escenario. Ahora continuamos con la ronda de preguntas y respuestas, con las dudas que enviaron durante la sesión. Y quienes no hayan enviado todavía pueden hacerlo mientras dure la ronda. Y si no nos da tiempo de responderlas, le enviaremos la respuesta por correo electrónico. Será alguna de las preguntas. La primera dice, se menciona laboratorio nivel 3, cabina clase 2, pero se había hablado de cabina nivel 2 o 3. ¿Podría aclarar cuál es la cabina adecuada para el COVID? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como estamos trabajando con un patógeno, se recomienda mínimo una A2 o una B2, dependiendo si el laboratorio lo permite. Recuerden que la B2 requiere una instalación mayor, se requieren ductos y se requieren extractores. Y sacar todo el aire de la cabina, obviamente del laboratorio. Pero con una A2 es suficiente. Ok, muchas gracias. La próxima dice, en México tienen que guardar las muestras para casos, en caso de ser sospechosos, se envíen al INDRE. Entonces, ahí no se pueden inactivar las muestras. ¿Qué cuidados tendrían que tenerse? En el caso de desde que tomas la muestra, cómo la estás tomando, hay un protocolo especial para ese, desde la toma de muestra, obviamente, quien toma la muestra, se tiene que guardar y se tiene que ultra congelar. Ok. Hablaste de un software, de una aplicación. Hay algunas personas que no les quedó claro muy bien el nombre y si se puede, y si está en línea, ¿cómo se llama? El software para el control del laboratorio Sí. es un LIMS que tiene termo, dependiendo del tipo de laboratorio, hay diferentes versiones. Si gustan eso, lo puedo ver con Paula, mi compañera que lleva ese producto, para que les envíe la información que requiere. Ok. Em, Al usar la cabina de bioseguridad, ¿es requerido usar tapaboca y gafas? Recuerden que si es un laboratorio de nivel 3, estamos hablando que estamos trabajando con virus patógenos. Entonces es importante que tengamos las gafas y el cubrebocas. Bien. La otra pregunta dice, ¿la extracción de las muestras puede hacerse con un kit comercial de extracción de RNA viral o debe ser uno especial? Eso ya es más de reactivos y tendríamos que ver cómo se hace la extracción, si puede ser por medios automáticos o manuales. Y eso ya la respuesta la tendríamos que hacer directamente con la persona que hace o que lleva esos productos. Bien. Por acá tenemos alguna otra pregunta. Respecto al tratamiento de la muestra o una vez que se hace la toma de muestra, ¿esta muestra es conveniente manejarla en frío hasta su proceso o solo hasta que llegue a la refrigeración? Lo ideal es mantenerla refrigerada, es lo que recomienda la OMS. En el caso de estos refrigeradores, en algunos países pues obviamente no tienen refrigeradores portátiles, entonces lo que usan son neveras en las cuales pueden bajar la temperatura hasta que llegan al laboratorio. Una vez estén en el laboratorio, son puestas en los refrigeradores a una temperatura promedio de 5 grados. Y posterior a que se da el resultado, obviamente se puede pasar a la refrigeración o ultracongelación. Ya. Y creo que nos alcanza para una última pregunta. ¿Se necesita algún preservador para ultracongelar las muestras? No, actualmente no se está utilizando. Se recomendaba en algunos casos. Digamos que están en los dos en la discusión de si se necesita o no, pero en la mayoría de las respuestas es que no. De acuerdo con el plástico que se utilice para guardar estos productos, puede mantenerlo sin ningún problema. Bien. Bueno, creo que podemos... Creo que hay algunas otras preguntas, pero aquí hay una última, creo que nos da tiempo. ¿Se podría compartir el uso de la cabina de bioseguridad entre dos personas? Sí, puede ser, nada más obviamente requieres una cabina amplia
que puede ser de 1.8 metros. Bien, perfecto. Bueno, entonces terminamos nuestra sesión de hoy. Pronto le enviaremos también esta grabación y nos vemos el 4 de junio, donde tendremos la segunda sesión de esta serie COVID-19, más centrada en el tema de extracción de ARNs virales. Recuerden seguir a Thermo Fisher Scientific en las redes sociales para estar al tanto de todas nuestras noticias. Estamos presentes en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Muchas gracias a todos y hasta la próxima sesión. Gracias por participar. Gracias, buenas tardes.